Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tomamos este versículo así como está y corremos el riesgo de salir del contexto. Y por tanto podemos deformarlo, tanto por la izquierda como por la derecha. Es importante que este versículo, como otros y otros principios y verdades de las Escrituras, la podamos ver en el contexto cercano, el texto que tenéis delante de vosotros, este capítulo 5 y 6 que estamos viendo, pero también en todo el contexto general de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Quiero que en esta mañana hablemos de un tema que es fundamental, que es la libertad cristiana. Así que, Juan, cuando me vayas a preguntar el título, ya lo sabes, la libertad cristiana. Por eso es que hemos leído en el Evangelio según Juan, capítulo 8, ese versículo o esos versículos que también conocemos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y las veces que lo hemos citado, y a veces correctamente y muchas veces incorrectamente. Bien, este versículo le hacemos preguntas concretas que podamos entenderlo, qué es lo que nos está diciendo. ¿Qué incluye todas las cosas? Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué cosas son esas? ¿Hasta qué extensión, qué amplitud tiene esto? ¿O qué trata esta licitud? Todo me es lícito. ¿Hasta dónde puedo llegar yo con esta libertad, con este permiso de obrar? Porque la extensión vuelve a ser casi infinita. O cuando nos dice, mas no todas convienen. ¿Conviene a quién? ¿A quién le conviene y a quién no le conviene? ¿Cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente? O, volviendo otra vez al versículo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué dominio está hablando? ¿El dominio propio? ¿En dónde lo debemos de ejercer? ¿Hasta dónde debe de llegar mi dominio propio o mi control de la persona? Creo que estas preguntas constantemente nos las tenemos que hacer para que no deformemos, vuelvo a decir, el texto, que es muy importante y es esencial. Dentro del contexto de lo que Pablo está citando, es importante que recordemos que está, si recordáis en el capítulo, esto fuisteis vosotros, cuando está hablando de una serie de pecados, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, etc. Recordemos, esto erais vosotros. Pero después nos dice, pero ya no estáis así, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Es en ese contexto que se está citando este versículo. Acerca de los pleitos. Pero fijaros lo que nos dice en el versículo 7, acerca de los conflictos que había entre creyentes, que ya lo tratábamos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Por qué tengo yo que sufrir las injusticias de mi hermano? ¿Por qué tengo yo que aguantarme ante los pleitos cuando yo creo que tengo la razón? Es en ese contexto que está este versículo 12. Pero no solamente eso, sino que leéis un poquito más adelante y el 13 nos va a decir las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, el cuerpo es para el Señor. Es en ese contexto que está el versículo 12, que luego lo vuelve a repetir en el versículo 20, cuando termina toda su argumentación. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
libertad cristiana, pero pertenecemos, y nuestro cuerpo y nuestro espíritu pertenece a Dios. Si lo miráis, entonces empezamos a comprender lo que va a implicar la libertad cristiana, de lo que está hablando la Escritura y de lo que está hablando Pablo y de lo que está hablando este versículo. Cuando hablamos de libertad, la libertad en general, de una manera muy resumida, muy simple, todos vosotros lo podéis experimentar, es la capacidad que tenemos o facultad de poder elegir entre diferentes cosas. Es el derecho que podemos tener para elegir entre el sí y el no, el blanco o el negro, la izquierda o la derecha, etc. De eso estamos hablando, la capacidad o facultad que podemos tener, ¿no?, el derecho para elegir entre diferentes opciones. Ahora bien, esta libertad, cuando nosotros la vamos a aplicar en la libertad cristiana, antes de entrar en el texto, tenemos que definir que no todo es posible. Cuando está hablando de todas las cosas, entendemos que todo no va a ser posible. ¿Por qué? Porque si tú crees que por ser cristiano todas las cosas te son posibles, yo te digo, súbete a un 5.º piso, sal por la terraza y salta, ves si vuelas. Y seguramente no vas a volar, te vas a pegar un trastazo. ¿Por qué? Porque por muy libre que seamos, no podemos volar. Y los que sois blancos no podréis ser negros, ni los negros podéis ser blancos, ni los hombres podéis ser mujeres, ni las mujeres podéis ser hombres, ni los bajos pueden ser altos, ni los altos pueden ser bajos. Es decir, hay unas limitaciones físicas que son palpables y que son reales. Pablo no está tratando que todo es posible y por tanto podríamos crecer o podríamos cambiar de sexo o de otra cosa. Tampoco es espiritual en el sentido de que ahora porque sea cristiano yo ya puedo pecar. Es decir, puedo ir a los 10 mandamientos, romperlos y decir ahora voy a hacer lo que me apetezca. Porque en todo momento, en toda circunstancia, incluso en el contexto, nos está diciendo que aunque todo me sea lícito, no quiere decir que yo pueda ir en contra de las Escrituras, en contra de la ley. Hoy en día sigue siendo pecado matar, mentir, codiciar, etcétera, etcétera. Por tanto, hay unos límites a lo que tenemos que tratar de la libertad cristiana, tanto física como espirituales o morales. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo la Escritura y lo que se está refiriendo este versículo acerca de la libertad? Voy a ir en manera creciente, voy a mirar los 4 pasos que tienen que ir creciendo en nosotros de lo que está diciendo la Escritura, que es la libertad cristiana. Y en medio de todo esto, entonces tú te tienes que preguntar a ver dónde estás, a qué nivel de esta libertad cristiana que nos habla Pablo y que nos habla la Escritura te encuentras. Y no solamente dónde te encuentras, sino si estás caminando en crecimiento a esa libertad de la que está hablando. Bien, entremos en materia. Somos libres. La verdad nos hace libres. Si eres cristiano, podrás decir, como soy cristiano, y nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, que somos libres, pues yo entonces soy libre. Capacidad para elegir. Esto es fundamental y es esencial para el inicio de nuestra vida cristiana. Como pecador, no podías. Como pecador, eras pecador. Y no podrías hacer otra cosa sino cometer pecado. Versículo 11, esto erais vosotros. No esto hacíais. Cuando leéis el versículo 11, de fornicarios, etc., no lo que hacíais, sino lo que erais. Esto erais. Es decir, que estabais bajo la voluntad del diablo. Si vamos al Evangelio de Juan, que hemos leído anteriormente, en ese capítulo 8, nos va a decir 2 cosas importantes. Versículo 34, dice el Señor Jesús, aquellos que decían ser sus discípulos, pero que después del pasaje nos encontramos en la duda. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que uno antes de ser creyente pertenece a otro, y ese señor es el pecado. Ya sea que tú camines por el lado de la injusticia, de la codicia, de la envidia, de la inmoralidad sexual, de lo que sea, eras esclavo de esa debilidad, eras esclavo de ese pecado.
Pero si seguís un poquito más adelante, en el versículo 44, dice aún de manera más dura, sobre todo para los oídos judíos, pero también para nuestra generación: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y entonces qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, que las personas no solamente eran esclavos, y algunos de vosotros erais y algunos de vosotros sois esclavos del pecado, pero a la misma vez vuestra voluntad estaba sometida a otra voluntad más superior, más astuta, más grande, que era la del diablo. La voluntad de vuestro padre, el diablo, estáis haciendo, queréis hacer. Pero de pronto, de una manera, ante esta cadena de esclavitud que nos encontrábamos, tú no podías caminar donde tú querías, no podías dejar de pecar, no podías dejar de ser pecador y no podías dejar de ser hijo del diablo. Nos dice la Escritura, Cristo viene. Y viene de una manera poderosa y grande. ¿Qué es lo que hace? Pues nos dice la Escritura, nos está diciendo ese pasaje, que Cristo viene y rompe nuestras cadenas y nuestras adicciones. Y entonces nos dice que Cristo, la verdad, nos hace libres. Esto erais alguno de vosotros, pero ya no. ¿Por qué? Porque habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados. Y por tanto se rompe. Cristo rompe las cadenas que nos ataban a Satanás y rompe las limitaciones que teníamos acerca de nuestro propio corazón. En otras palabras, ahora podemos decir no. Antes no podíamos decirlo, ahora podemos decirlo. No negamos que el pecado está a la puerta, como Satanás, y que constantemente está llamando a la puerta y quiere entrar otra vez en vuestras vidas, quiere otra vez coger dominio sobre vosotros. Más adelante nos va a decir también Pablo que el que cae en las redes del pecado, esclavo es del pecado. Está a la puerta y nos está seduciendo. Te está intentando atraer, pero acuérdate, ahora tú puedes decir no, Cristo te ha hecho libre, ha roto tus cadenas, ahora es libre para ir en la dirección que tú quieras, no hay dominio sobre ti, pero si te descuidas, si abandonas, si dejas, el pecado entrará por cualquiera de las grietas que tú no arregles y el diablo vendrá sobre ti si te descuidas. Pero esta es la grandeza del Evangelio. Lo que antes erais, ahora ya ha acabado. Hermanos, tenéis la capacidad de decir no al pecado, ya no sois de él, ya habéis roto con él. Es decir, primer paso es la capacidad que tenemos ahora como creyentes para elegir. Es decir, ya no nos empujan, no nos atan, no tiran de nosotros. Pero viene la segunda parte. Nosotros ahora somos libres y tenemos la capacidad de elegir lo bueno, entre lo bueno y lo malo, entre lo que era la voluntad de Satanás y ahora es la voluntad de Dios. La Escritura nos dice, en otra parte, Pablo en Romanos 3 lo cita, que por la ley era el conocimiento de pecado. Nosotros sabemos lo que era pecado porque la ley de Dios, el decálogo, nos enseñaba lo que es pecado. Pero ahora ya lo entendemos, ya lo conocemos. Antes nos parecía normal tener una aventura amorosa. Antes nos parecía normal coger aquello que no nos pertenecía. O codiciar o tener envidia de aquel que tenía o de aquello que tenía el otro. Pero ahora ya sabemos que esto es pecado, ¿o no? Ahora tenéis la capacidad de poder decir, no, esto ofende a Dios, esto no está bien. No está bien que yo tenga esta historia amorosa que va en contra de la ley de Dios, no está bien que ignore las Escrituras, no está bien que venga la codicia otra vez a mi corazón. Ahora lo sabemos, antes no. Éramos ignorantes, pero ahora conocemos lo que dice la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que tenemos la capacidad como creyentes en la libertad cristiana del arrepentimiento. Es decir, que cuando pecamos nos duele. Antes no.
estaba nuestra conciencia cauterizada y nuestro corazón estaba endurecido. Pero ahora el Evangelio nos hace sensibles. Así que aquello que antes nos parecía dulce, ahora a nuestros labios espirituales nos parece venenoso y amargo y lo escupimos y lo aborrecemos. ¿O no? Esto es lo que tiene que hacer nuestra libertad cristiana. No solamente es que ya hemos roto con el señorío del pecado y de Satanás, sino que ahora aquellas cosas ya nos molestan y nos perjudican. Es decir, ya no las queremos y preferimos otra cosa, que es lo que el Señor Jesucristo nos va a decir, que es el amor por Él. Cómo me deleito en tu palabra, nos escriben en los Salmos una y otra vez. O en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, entonces guardaréis mis mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, entonces es que me amáis. Juan capítulo 14, y capítulos en adelante, Pablo en los Gálatas, los Salmos una y otra vez. Es la su benignidad. Ahora de pronto descubrimos lo que realmente es bueno para mí. Antes pensábamos, estoy hablando de los que erais hombres del mundo y ahora sois creyentes, antes andábamos en las cosas de este mundo y no nos importaba, incluso pensábamos que nos satisfacía envidiar, nos satisfacía los pecados de nuestro corazón y de nuestra mente, y pensábamos que aquello era todo, es decir, un vaso de vino, de embriagarnos con las cosas de este mundo, y pensábamos que éramos los más grandes y los más felices, pero ya no. Ahora buscamos otras cosas más grandes, ¿o no? Lo que nos va a mostrar las Escrituras es que si tú aún te satisfaces y te llenas de placer porque te embriagas con las cosas de este mundo, es que no has entendido nada en absoluto. Lo que nosotros ahora como creyentes aspiramos son cosas mucho más grandes. ¿Y nos queremos embriagar de qué? De la palabra de Dios, de la ley de Dios, del amor de Dios. Esto éramos, pero ya no somos estas cosas. Ahora lo hemos cambiado para santidad, para dedicarnos a las cosas de Dios. Por tanto, no es únicamente que tú como creyente puedas decir ya no pertenezco al diablo o al pecado que me dominaba, ya, pero ha pasado a la segunda parte, es decir, ahora está buscando aquello que es bueno. No es simplemente que uno haya roto las cadenas, sino que sepa que es libre y busque su libertad y su relación con lo bueno. Se cuenta de aquellos que fueron liberados en la esclavitud en Estados Unidos, en los estados del sur, cuando aquella guerra civil americana y muchas plantaciones, los negros, dicen, fueron libertados, los esclavos quedaron libres. Pero lo triste es que muchos de aquellos hombres y mujeres habían nacido y vivido toda su vida como esclavos. Y de pronto les dan la libertad y no saben qué hacer. A veces cometieron algunas locuras y otras veces simplemente quedaban paralizados. Pero a nosotros, los creyentes, nos está pasando cosa distinta. No solamente es que el Señor Jesús dice, ya he roto las cadenas, sino que ahora nos está diciendo, pero podéis elegir lo bueno, mirarlo, y podemos ver lo que es bueno para nosotros. La libertad cristiana es la capacidad que tenéis como creyentes de escoger lo que es bueno a los ojos de Dios y que es bueno para vosotros. Pero, en tercer paso, vamos a ir un poco más allá. La libertad cristiana no se debe de quedar en esta línea. La capacidad de elegir no solamente lo bueno, sino de elegir de lo bueno lo mejor. Es decir, lo más conveniente en ciertas circunstancias. Porque la grandeza es que ahora como creyente podemos decir cuántas cosas me son permitidas y cuántas cosas yo puedo disfrutar y llenar mi vida, mi gozo en las cosas del Señor, etcétera, etcétera.